En el caso de la doble rendija y, por ejemplo, si tengo eh, aberturas circulares, van a representar máximos, pero en una sola rendija representan mínimos, el valor de m, ¿sí? Por la longitud de onda, en este caso de la luz que produzca esta difracción en una sola rendija. Por ejemplo, dice que una rendija de ancho A está iluminada con una luz monocromática, ¿sí? Eh, ¿Cuál será el valor de A si el primer mínimo de difracción es causado por una luz naranja eh, con longitud de onda de 620 nanómetros para un ángulo de 25 grados? O sea, ¿qué sería A? En realidad A, sí, sería la distancia en la que se encontraría, ¿sí? Por ejemplo, acá dice cuál es el valor de A, si el primer mínimo, o sea, yo quiero saber el primer mínimo, quiero saber la distancia hacia el primer mínimo, desde el centro, ¿sí? Si yo mido desde el centro donde estoy apuntando en la segunda pantalla, hacia la primera parte oscura de la difracción, ese sería el valor de A. Pero bueno, entonces vamos a ver si yo tengo esta fórmula, ¿sí? Que es la deducida del experimento de Young. Fíjense en que yo lo único que tengo que hacer es poner los datos, ¿sí? Y voy a ver, por ejemplo, yo necesito calcular el valor de A, o sea, la distancia que va a tener hacia, hacia el primer mínimo, o sea, la distancia de los mínimos. Yo necesito el valor de A. Tengo como dato cuál será el valor de A si eh, es causado por una luz naranja que toma la longitud de onda, ¿sí? Como dato. Y un ángulo de 25 grados. Lo voy a copiar así como está. Estos son los datos que tengo. Bien, vamos a ver qué ancho tiene. Entonces lo único que tengo que hacer es reemplazar, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo? Seno del ángulo, que son 25 grados, ¿sí? Si me dice el m, ya saben que m corresponde a si es el primer mínimo, entonces m solamente sería 1, ¿sí? Entonces, si en el caso del problema me dice el segundo mínimo, m sería 2. Si me dice el tercer mínimo, m sería 3. Y la longitud de onda, bueno, tengo que poner acá longitud de onda 620, ¿sí? 620 nanómetros. Esto es 1 por 620 nanómetros. Es solamente 620 nanómetros. Y lo que tengo que hacer es despejar A para saber el ancho de esta rendija. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué podría hacer ahora? 1 por 620 es solamente 620. Puedo calcular directamente el seno y luego pasarlo, ¿sí? Si está multiplicando, pasa dividiendo. A ver qué me quedaría seno de 25. 0,42. ¿Sí? Y esto que tengo acá lo paso, esto que tengo acá lo paso dividiendo. 2 nanómetros dividen en 0,42. 620 dividido en 0,42, ¿qué me quedaría para encontrar el valor de A? ¿1476 puede ser? ¿Puede ser? A ver, desde que quedó hacia todos. 1476. 76. Muy bien. 1476, esto me queda en nanómetros porque estoy hablando de la distancia. Este sería el ancho, ¿sí? De la rendija, porque acá dice una rendija de ancho A está iluminada con una luz monocromática. ¿Cuál será el valor de A si el primer mínimo de difracción es causado por una luz naranja? Bueno, acá tengo la longitud de onda, ¿sí? Para un ángulo de 25 grados, ¿sí? Entonces, este sería el valor de A.
¿sí? Fíjense en que corresponde, eso es un valor, igual sigue siendo pequeño, cualquier cosa que se mide en nanómetros es pequeño, ¿sí? Pero si estoy apuntando con un láser que produce este tipo de luz, me produce que, o sea, calculando todo esto, me da que el ancho de la rendija es de 1476 nanómetros, ¿sí? O sea, lo único que tengo que hacer es reemplazar, en el caso de una rendija, esta fórmula, los datos que tengo, ¿sí? En el caso que me dé el valor de la rendija, a ver si tengo otro. Por ejemplo, acá yo ya tengo el valor de la rendija, en este punto, que viene, creo que viene a ser el 3 del práctico, no sé si yo lo tengo un poco desordenado. Que dice la rendija de ancho A, acá yo ya tengo la rendija, que es de 1300 nanómetros, es una abertura muy pequeña. Está iluminado con una luz monocromática, con una longitud de onda, no lo sé, ¿sí? Acá me dice que una longitud de onda. Dice cuál será el valor de esta longitud de onda para tita, que es de 30 grados, ¿sí? Entonces, a ver, ¿cómo puedo hacer? O sea, 30 grados es el ángulo que tiene hacia el primer mínimo. Eso es ese ángulo el que se utiliza para poder demostrar esta fórmula, ¿sí? No sé si vieron después el desarrollo cuando explico el experimento de Young. Eh, ¿Qué es lo que tengo que hacer acá? Bueno, fácil, porque lo único que tengo que hacer es usar la misma fórmula, ¿sí? Y despejar, en este caso, la longitud, porque me está dando el valor de A. Me está dando el ancho de la rendija. Entonces, lo único que tengo que hacer es reemplazar. Acá como dato tengo el valor de A. ¿Sí? ¿Alguien me decía algo? Tengo el valor del ángulo y me interesa saber la longitud de onda. Ahora, entonces, ¿qué hago? Reemplazo todo. Tengo A, que no sé si lo hago acá, lo hago más abajo. Reemplazo todo. El valor de A, el ancho de la rendija, es de 1300 nanómetros por el seno de 30. Y dice que está denominada el valor de A. Bueno, si no me aclara a qué mínimo, supone que estamos hablando del primero, ¿sí? Entonces simplemente, ay, perdón. Esto simplemente sería 1. Sí, 1 por la longitud de onda, simplemente la longitud de onda. Y a ver, tendría que calcular todo esto. 650. Me queda todo 650. Primero saco el seno de 30 y luego multiplico por 1300. Esto me queda 650. Nanómetros. Sí, perdón. Nanómetros. Esa sería la longitud de onda. ¿Sí? Esta sería la longitud de onda. Es una longitud de onda muy pequeña. Bien, esto sería, o sea, ¿cómo resolveríamos en el caso de la difracción? Ustedes les voy a dejar el punto 2, ¿sí? Porque acá el punto 3 quería explicarlo. En realidad, no sé si hacía falta, pero fíjense en que acá yo ya tengo el dato de A, tenía que calcular la longitud de onda. O sea, siempre les voy a dar todos los datos menos uno para que despejen ustedes. ¿De acuerdo? Sí, profe. Creo que el punto 2 es igual a este, con datos distintos. Vamos a ver qué Sí. pasa con la doble rendija, ¿sí? Por ejemplo, bueno, acá yo voy a poner esto. Por ejemplo, en la pantalla de observación dice de observación, perdón, de difracción de la doble rendija se coloca a 1,7 metros, o sea, esta es lo que le llamo distancia entre pantallas, que fíjense en que la distancia más grande representa este D mayúscula, siendo la distancia entre las rendijas de 0,08 centímetros. Acá tengo un ancho de rendija mayor que a esto que estamos usando acá, porque ya estamos hablando en centímetros, diciendo la distancia entre las rendijas de 0,8, perdón, esta es distancia entre rendijas, que este de pequeño, este de minúscula, sabiendo que la franja brillante del segundo orden, cuando hablo de segundo orden, me refiero a que
En este caso, M sería 2, ¿sí? Si es de tercer orden, M sería 3. Y acá estoy, estos valores de M son los puntos brillantes, o sea, son la distancia hasta hacia las franjas brillantes. O sea, si estoy hablando de que es de segundo orden, estoy hablando de la segunda franja brillante. Está a 2,8 centímetros, ¿sí? De la línea central. Determina la longitud de onda de la luz. Bueno, acá si tengo que determinar la longitud de onda de luz, lo que tengo que hacer es poner los datos, sacar como datos, perdón, voy a poner acá los datos. Como dato tengo que D es igual a 1,7 metros. La distancia entre rendijas, perdón, esta es de minúscula, es de 0,08 centímetros, que lo tengo que pasar sí o sí a metros. A ver, ¿cómo sería esto en metros? 0,08. 0,008. Sí, tengo que correr 2 lugares más, la coma, 0,008. ¿Sí estoy bien? A ver si tenía acá, tengo 1, no, me falta un 0, ¿verdad? Porque si esto es 0,08 centímetros, o sea, la tenía acá, coma, corro decímetros y metros. Estoy bien. 0,08 metros, ¿sí? La longitud de onda. Sabiendo que en la franja brillante es segundo orden, o sea que acá I, ¿sí? El valor de I es de 2,8 centímetros. A ver si lo paso a metros, ¿cómo me quedaría? Centímetro me quedaría 0,028. 28 metros, ¿sí? Porque tenía la coma acá, con los dos lugares, decímetros y metros, tengo 0,028 metros, ¿sí? Y determina, bueno, la longitud de onda de luz. Bueno, la fórmula para doble rendija es esta que tengo acá, y reemplazo los valores que tengo. Tengo esto. Reemplazo los datos que tengo. Bien, acá reemplazo, y sería 2,8, perdón, 0,028 metros. Acá tengo M. Si estoy hablando de que este está en un segundo orden, M sería 2. ¿Sí? No sé la longitud de onda, sé que la distancia entre rendijas pasada a metros es 0,008 metros y la distancia entre las pantallas es de 1,7 metros. ¿Sí? Lo que yo tengo que calcular es esta longitud de onda. Entonces, empiezo a calcular. A ver, ¿qué me queda? A ver, si multiplico 2 por 1,7, ¿esto qué me quedaría? Porque se multiplican los de arriba con los de arriba, los de abajo con los de abajo. A ver, me quedaría 2 por 1,7. A ver, ¿alguien me quiere hacer los cálculos? 2 por 1,7. ¿Qué me quedaría? Esto. 3,4. Bien, esto me quedaría 3,4 metros por la longitud de onda. Y voy pasando. A ver, si tengo 0,008 metros dividiendo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Paso al otro miembro, multiplicando, ¿sí? Paso esto que tengo acá, multiplicando por aquí, y me quedaría 3,4, o sea, longitud de onda, por estos 3,4 metros. ¿Sí? A ver, ¿qué me quedaría esto que tengo acá? 0,008
28 metros por 0,0008 metros. A ver, ¿qué me quedaría? Me da 2,24 por 10 a las menos 5. A ver si puede ser. 0,28 por 0,00. Sí, que tengo una distancia pequeña. Bien. ¿Cuánto te queda? 2,24 por 10 a la menos 5. a la menos 5. O sea, si a la menos 5 es lo mismo que ponga 0,000,224. Si estaba a la menos 5, o sea, 2,24 por 10 a la menos 5, son 5 lugares. Tengo 2, 5. Esto es lo mismo que 0,000,224. Esto me quedaría, ojo, metros con metros, me queda metros al cuadrado, ¿sí? Y acá tengo estos 3,4 metros que tengo multiplicando, porque yo al final necesito la longitud de onda, ¿sí? Todo esto dividido en 3,4. A ver qué me quedaría. 3,4 y esto me quedaría 3,4 metros. A ver qué me queda la longitud de onda. Da un número re largo. Sí, va a dar seguramente algo así de... sí, a mí me queda, por ejemplo, me va a quedar 0,00065.880. Así me queda en la calculadora. Esto me Sí. quedaría, fíjense, en metros cuadrados, ¿sí? Dividido en metros, simplifico y esto solamente me va a quedar en metros. Fíjense que es una longitud de onda, obviamente si la tengo expresada en metros, ¿sí? Me va a quedar un número, un decimal muy grande, o sea, como decimal, ¿sí? En realidad es un número pequeño. Entonces, ¿qué hago? Podría pasarlo a, por ejemplo, milímetros, correr 3 lugares la coma, ¿sí? Si lo expreso en metros, en general, pasa que en realidad nosotros en el sistema internacional expresamos en metros, pero cuando estamos hablando de cosas muy pequeñas, siempre o pasamos a metros o nanómetros o una unidad que nos quede más cómoda, ¿sí? Si fuese nanómetros, ¿qué es lo que sería? Por ejemplo, yo tendría que correr 9 lugares para acá, porque yo sé que pasar a metros a nanómetros es por 10 a la menos 9, son 9 lugares. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Serían 65.882,4 nanómetros, si pongo la coma acá, ¿sí? Si expreso en nanómetros o si expreso en milímetros, pondría la coma aquí y serían 0,06 milímetros, ¿sí? Podría haber, pero si lo dejo acá en metros está bien, ¿de acuerdo? Ay, perdón. Este sería el resultado de ese problema, que en realidad no tenemos que pensar tanto, simplemente poner los datos, ¿sí? Reemplazar y despejar aquel que me falta. Por ejemplo, acá me pide, yo en la parte A, la longitud de onda, y acá me pide la distancia entre dos franjas brillantes consecutivas, ¿sí? Y esta pregunta en realidad es muy obvia porque si me dice que se coloca entre rendijas, sabiendo que la franja brillante de segundo orden está a 2,8, ¿sí?
O sea, la segunda franja brillante se encuentra a 2,8 centímetros. La distancia entre franjas brillantes consecutivas, ¿qué sería? O sea, si la segunda está a 2,8, la primera estaría a la mitad de esta distancia. O sea, sería a 1,4. ¿Sí? No sé si me explico. Que si aplico de nuevo la fórmula, me va a salir 1,4. ¿Sí? O sea, si pongo de nuevo esta fórmula, a ver, veamos si me sale. Vamos con esta fórmula. Distancia entre dos franjas brillantes consecutivas. Bueno, yo quiero saber cuánto vale I. ¿Sí? I es la distancia entre franjas. Quiero saber cuál es la distancia entre a la primera franja brillante. O sea, quiero saber el valor de I, porque acá yo tenía el segundo I, pero I acá estaba en segundo orden, por eso he reemplazado M por 2. ¿Sí? Esta distancia que yo tenía aquí era a la de segundo orden. Quiero saber a la de primer orden, o sea que acá yo lo que tendría que hacer es reemplazar a M por 1. Ya tengo la longitud de onda, que es esta que tengo acá, ¿sí? Y tengo las dos distancias. A ver, veamos qué nos sale. A ver, veamos qué nos sale. Tengo 1 por la longitud de onda, simplemente es eso. Tengo la distancia, a ver, me queda 1,7 era, 1,7 metros. 1,7 metros y esta era 0,028 metros. 0,028 metros. Y la longitud de onda, ahora que la tengo, es un número grande. 65. Bueno, lo pongo tal cual me dio la calculadora, esto me queda en metros. Vamos a ver qué nos da este resultado. Primero hago, multiplico todo esto que tengo acá por 1,7. A ver, lo voy haciendo, a ver, ustedes me ayudan. Y luego lo divido en 0,028. Entonces, este número por 1,7 me queda 0,0011 2001 me queda dividido, lo divido en 0,028. Perdón, puse un 0,028. Y acá esto me queda en 0,004 y bueno, en 36 a lo lejos. Y esto me queda en metros. ¿Sí? Fíjense en que acá, por ejemplo, yo tenía que era la segunda franja. Ay, perdón, yo reemplacé mal. Ah, sí, reemplacé mal. Reemplacé D como... Ah, no, no, estoy bien. Ah, no, no, acá reemplacé mal. 0,28 y era D minúscula, que sea D, la distancia entre franjas era 0,008. Perdón, aquí reemplacé mal. Este es 0,008. ¿Así estoy bien? Sí, me falta un 0. 0,08 y ahora sí calculo todo. Perdón. Entonces, tengo 0,00065 24 por 1,7 dividido en 0,0008. Y esto me queda 0,14. 0,14 metros. ¿Sí? Fíjense, la primera, o sea, fíjense que en el primero me daba como dato que la segunda franja brillante estaba a 2,8 centímetros. ¿Sí? Si ahora yo calculo con m igual a 1, yo estoy despejando y yo ya tengo la longitud de onda como dato, ¿sí? Y estoy despejando con m igual a 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Calculo todo y me da 0,14 metros. Fíjense que 0,14 es la mitad, ¿sí? De 2,8.
¿sí? Fíjense que es la mitad, tiene sentido porque esta sería la primera franja horizontal. Obviamente acá yo tengo 2,8 en centímetros, que es 0,028. A ver, no sé si me convenció, acá tendría que ser 0,014, puede ser. Me he confundido, me falta un 0 en mi cálculo. Fíjense que es básicamente la mitad de la distancia, ¿de acuerdo? Acá sí me convenció yo. Ahora sí, la misma es la mitad de la distancia. Fíjense que acá como dato me daba la segunda franja brillante. Acá obtengo yo, he calculado la primera franja brillante, que es a la mitad de distancia. ¿Sí? Tiene sentido, ya lo hemos calculado con esta longitud de onda. ¿Bien? Profe, el cero Entonces, no iría, ¿no sería 0,140? como 140, a ver, ¿lo calculaste de nuevo? O sea, hice el cálculo junto con usted, digamos, y me da 0,140. A ver, capaz que yo me confundí otra vez. Parece que por ahí me pongo Porque algún sí cero. faltaba un cero, pero es atrás, no adelante. A ver, voy de nuevo, 0,000658824 por 1,7 dividido en 0,0008. Me queda 0,0. Profe. ¿Sí? ¿Te da igual? Y, 0,114, y al 0,0. 0,028 directamente no lo podía dividir en dos. Claro, bueno, eso es lo que yo les decía. Sí. O sea, yo lo que decía era que era obvio este punto, es el punto B, porque a la primer franja brillante de 0,028, si lo dividíamos en dos, obtenemos lo mismo. O sea, yo quería llegar a que la fórmula me lo calcule, ¿sí? A la distancia esta de I, que es a la primer franja brillante, utilizando esta longitud de onda que calculamos a raíz del segundo punto brillante, nada más. Bien. Bien. Y bueno, por último, pues ya se me termina, las aperturas circular. En realidad, acá en las aperturas circular vamos a usar la misma fórmula, ¿sí? La misma fórmula de la doble rendija, pero cuando me pidan, por ejemplo, si una luz monocromática verde me da, por ejemplo, acá la longitud de onda, ¿sí? Incide sobre una apertura circular con diámetro, y acá D, fíjense en acá, esta D, ya no va a ser la distancia entre rendijas, sino el diámetro de la apertura circular. ¿De acuerdo? Se proyecta sobre una pantalla una distancia D, y acá yo le pongo D mayúscula, que es 2,8. Si yo tengo este dato y tengo la longitud de onda. Dice que calcule la posición del primer mínimo. Cuando calcula la posición del primer mínimo, ¿sí? Acá, perdón, este es M, ¿sí? M lo tengo que reemplazar de acuerdo a este cuadro que yo tengo acá, ¿sí? De acuerdo a este cuadro que yo tengo acá, por ejemplo, estos son valores preestablecidos que son el resultado de un cálculo en realidad muy complejo, pero si yo quiero calcular el primer mínimo, tengo que reemplazar M por 1,22, ¿sí? En toda la fórmula, y así voy a obtener el valor de I, que sería el primer mínimo, ¿de acuerdo? Lo mismo va a pasar si me pide acá una apertura circular después del tercer mínimo, sería, por ejemplo, perdón, acá me pide el tercer mínimo, también 3,24 sería el valor de M, ¿sí? Bien, chicos, a ver, no sé si no se me termina el asunto todavía. Eso es lo que tendrían que hacer en el caso de la apertura circular. Que yo les deje un cuadro, en, les dejo un cuadro ahí en el módulo, que tienen esos valores. Sí, Bueno, solamente, profe, sí. ¿Alguna antes duda? que se termine, Sí. antes que se termine el Zoom, digamos, le quería hacer una consulta, si vamos a tener otra clase más, aparte de esta, pero para el tema